Una buena noche con todos. Vamos a esperar unos 5 minutos hasta que los compañeros se integren a la clase, por favor. Vamos a esperar unos 5 minutos. 25 empezamos.
Una buena noche con todos. Vamos a empezar la clase de la semana 12 en lo referente pues a la revisión de funciones. El día de hoy entonces nuestro tema va a ser la revisión de funciones, para lo cual vamos a revisar primero unos aspectos teóricos importantes y referentes a las funciones para entender un tanto cómo las funciones se deben estructurar, qué tipos de funciones tenemos, ese sería el principal objetivo, y luego vamos a proceder a revisar lo referente a ejercicios para la realización de las mismas. Sí, es muy importante, sobre todo cuando nosotros utilizamos funciones. ¿Alguien me puede decir cuál es uno de los objetivos principales del uso de funciones? ¿Por qué Es para simplificar código, Inge, simplificar código? Dice el compañero. ¿Alguna o para ahorrarnos pasos, o sea, en el mismo, nosotros con una función llamamos a un procedimiento, puede ser. Bueno, puede ser un procedimiento. También nos ayuda para la reutilización del código. Esa es la clave. Lo que dijo la compañera es la clave. Reutilización de código. Si yo voy a tener un código que lo estoy utilizando de manera continua, me creo una función para no tener que estar volviendo a realizar ese código y solo pues llamo a la función cuando lo requiera. ¿Sí? Entonces el objetivo principal es la reutilización de código. Las funciones nos permiten reutilizar el código. Y eso pues es un aspecto importante cuando nosotros realizamos la parte de funciones. ¿Sí? Vamos a tener ciertos tipos de funciones en SQL Server. De hecho, pues me parece, y ya les voy a mostrar también que les compartí en el campus virtual, lo referente a esto de funciones que hay que tomar en cuenta. SQL Server nos proporciona una cantidad bastante numerosa, grande, de funciones integradas al sistema como tal de gestión de base de datos. Hemos utilizado nosotros algunas de ellas. Hemos utilizado la suma, el promedio, hemos utilizado la función deidad para poder agregar valores a una fecha, ¿sí? Y en sí, pues hay muchas funciones que nos provee y que ya están inmersas en nuestro motor de base de datos. Pero va a haber el caso de funciones específicas para realizar algún tipo de, sobre todo, algún tipo de proceso de mi negocio en el cual pues necesito la reutilización del mismo. Entonces es importante considerar este tipo de elementos, sobre todo que el motor de base de datos ya contiene funciones integradas para realizar de pronto operaciones comunes, se podría decir, ¿no? SQL Server permite crear funciones de usuario, las cuales podemos, como nos dice aquí, crear consultando tablas de nuestra base de datos, combinando funciones del sistema o utilizando de pronto otras funciones que el usuario haya creado. ¿Sí? Debemos considerar ciertos elementos muy importantes cuando implementamos funciones, sobre todo que las funciones no pueden ejecutar procedimientos almacenados. Por ahí el compañero dijo, nos habló esto, ¿no? Nos dijo, de pronto en una función ejecutar un procedimiento almacenado, pues no hay cómo, ¿sí? Dentro de un procedimiento almacenado sí puedo ejecutar una función, pero dentro de una función no puedo ejecutar un procedimiento almacenado. Esas son algunas de las limitantes que nosotros podemos encontrarnos, pues sobre todo cuando nosotros creamos, y pues en la siguiente clase vamos a ver un tanto la parte de procedimientos y vamos a ver la parte de diferencia entre cada uno de ellos, ¿sí? Sobre todo para tomar en cuenta este aspecto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos funciones, debemos tomar en cuenta que solo se pueden anidar hasta 32 funciones al momento de ejecutar. ¿Qué significa esto? Que cuando creamos una función, puedo llamar hasta 32 funciones dentro de la misma, es decir, un nivel de 32. Llamo una función dentro de otra función, otra función, y a ese nivel podemos llegar se podría decir recursividad de pronto, en algunos casos,
pero esto me permitiría tener a las claras una idea de cuánto es, de cuánto pues tengo como límite de ejecución, sobre todo a tomar en cuenta cuando estamos ejecutando funciones, ¿sí? Es muy importante, sobre todo cuando nosotros ejecutamos funciones, que también se tome en cuenta que no se puede insertar datos en una tabla utilizando el inserinto. Un segundito que se me detuvo la presentación. Entonces, no podemos nosotros utilizar elementos como estos, ¿no? A ver, la presentación. Vamos a compartir. No se puede formatear el resultado usando datos XML y esto es importante tomar en cuenta, ¿sí? Importante tomar en cuenta. Las funciones, vamos a tener distintos tipos de funciones y vamos entre ellas a tener funciones de tipo escalar, funciones de tipo tabla, que no pueden utilizarse en el caso de las funciones tipo tabla, que nos devuelven resultados de una tabla, no vamos a tener la posibilidad de insertar información como un order by en su cloud, en su retorno. Algo que hay que tomar en cuenta cuando nosotros utilizamos el SQL y referente a la parte de funciones, es que las funciones siempre van a retornar un valor. Toda función va a retornar un valor, ¿sí? En este caso, tenemos la posibilidad de retornar ciertos tipos de valores de acuerdo al tipo de función, ¿sí? Las tablas temporales como variables están permitidas dentro de las funciones y también las variables de tipo tabla, que también vamos a ver cómo utilizarlas, ¿sí? La sintaxis de la creación de una función. Primero tenemos la opción de create function, en donde especificamos el nombre de dicha función, ¿sí? En donde indicamos cuál es el nombre de la función y esto es importante. Siempre que nosotros utilicemos la parte de nombres de funciones, nombres de objetos que tenemos en SQL, sobre todo es importante que nosotros codifiquemos de una forma adecuada dichos nombres, porque pues esto nos va a permitir tener un estándar, sobre todo de base de datos con respecto a la parte de programación. Siempre que nosotros programamos en base de datos, nosotros debemos tener la posibilidad de que pues, en nuestra base de datos establezcamos un estándar, ¿no? ¿Por qué es importante el estándar? Alguien me dice, ¿por qué es importante estandarizar nuestro código? ¿Por qué es importante estandarizar nuestras variables? Para poderle identificar de mejor manera. Identificar de mejor manera. ¿Alguna otra respuesta? Sí, ingeniero. Esto nos permite que sea de mejor manera entendible nuestro diccionario de datos cuando trabajemos en equipos en temas de base de datos para poder dar continuidad a los proyectos. Ya, por ahí está muy orientada la respuesta, ¿no? Nosotros vamos a tener, de hecho, ustedes deben haber recibido la materia Ingeniería de Software. ¿La recibieron o no? No aprenden. Están recibiendo de pronto, o recibieron la materia Ingeniería de Software, están recibiendo de pronto. Y pues en la materia Ingeniería de Software se habla mucho de aspectos como estos, entre ellos los requerimientos funcionales y los no funcionales. Cuando nosotros establecemos un estándar a nuestro código, cuando nosotros establecemos un estándar a lo que nosotros tenemos en la parte de programación, nosotros cumplimos con algo muy importante, que sobre todo es un requerimiento no funcional, que se denomina lo referente a la mantenibilidad. Lo que decía el compañero, un poco relacionado a esto. El compañero dijo para que sea mucho más entendible, para dar continuidad al proyecto, y un tanto pues es lo referente a esto. Yo poder dar mantenimiento a mis aplicaciones, ¿sí? De tal forma que yo tenga
un estándar en el cual yo pueda decir, si así se crea una función, si así se crea una tabla, si así se crea un tipo de campo u objeto, yo tengo la posibilidad de que esto me permita a su vez tener un elemento para poder, un elemento diferenciador que sobre todo me va a permitir dar mantenimiento a mis aplicaciones. Entonces, esto es muy importante estandarizar nuestro código. Y el estandarizar nuestro código va a darnos este elemento, sobre todo esta característica, que es dar mantenimiento a nuestro código. Y pues muy importante y sobre todo tomar en cuenta cuando nosotros realicemos o creemos nuestro código. Entonces, el nombre de la función, utilizando un estándar. Muchos estándares tenemos nosotros disponibles, entre ellos tenemos el estándar Camel Case, tenemos el estándar Snake Camel Case, pueden consultar esto, y es importante que ustedes cuando vayan a definir su base de datos digan, voy a basarme en el estándar Camel Case, de pronto voy a basarme en el estándar Upper Camel Case o Lower Camel Case, de tal forma que yo ya entiendo de cómo pues la codificación está establecida con respecto a mi base de datos. De pronto, en la codificación de mi programación, en el IDE de programación tenga otra, pues, pero es importante siempre en un proyecto decidir cuál va a ser mi estándar. Entonces, es algo muy importante sobre todo esto. ¿Qué tiene la función? Su nombre, parámetros, y los parámetros obviamente van a ser variables, y al hablar de variables, eso quiere decir que van a empezar con su arroba. Arroba, el nombre de la variable, no necesito poner espacios en los nombres de variables, y el tipo de dato. Es opcional el tipo de, es opcional los parámetros que yo voy a ingresar en mi base de datos, ¿sí? Más bien dicho, en mi función. Es opcional. Una función es opcional que tenga parámetros de entrada, pero toda función va a retornar un valor, ya sea este valor uno solo y de cualquier tipo de dato, o un valor que puede ser basándonos en la información o pues en filas y columnas, que eso vendría a ser una tabla, ¿no? La opción que dice returns va a ser el tipo de dato que voy a retornar. Aquí puedo poner entero, datetime, bit, varchar, lo que yo quiera retornar como resultado. Tenemos el as y entre el begin y el end tenemos nuestras instrucciones. Al final de las instrucciones, y esto es muy recomendable, cuando yo haga el código para lo referente a mi función, puedo utilizar cualquiera de las sentencias de control que hemos visto, ¿sí? Un if, un case, un while, todas son válidas a la hora de nosotros realizar nuestro código. Y pues de preferencia, y lo recomendable, y lo que nos dice es que yo retorne un valor, ¿sí? Al final retorna el valor. El valor de retorno va a ser el mismo con el cual fue definido al momento de crear la función. Es decir, cuando yo puse aquí el create, aquí en esta parte del returns, el create, es el mismo tipo de dato que yo voy a retornar. En este caso de preferencia se utiliza la creación de variables, es decir, me creo una variable del mismo tipo de dato y al final retorno. En las instrucciones lo que puedo hacer es ir ingresando o asignando a esta variable de tal forma que después lo único que hago es solo retornar a esa variable, ¿sí? Eso es lo recomendable, lo que nos dicen las buenas prácticas a la hora de nosotros realizar la programación en cualquier lenguaje, sobre todo. Si deseo modificar una función, utilizamos el alter function. Y obviamente, todas las instrucciones tal y como las tenía. Obviamente, si hice un cambio en instrucciones, sería el cambio de instrucciones, solo cambiamos el create por el alter para cambiar una función. Para borrar una función, drop function con su nombre de la función, nada más. Ahí se borraría la función. Otro elemento es la ejecución de la función, que también las vamos a ver. Vamos a tener tres tipos de funciones que se van a utilizar. Funciones escalares, funciones con valor de tablas y funciones integradas. Obviamente estas son las tres que tenemos como base en
nuestros motores de base de datos. Las funciones escalares nos van a permitir realizar o devolver un valor único. Este valor puede ser varchar, puede ser int, cualquiera de los tipos de datos que yo tengo definidos o permitidos, se podría decir, en mi motor de base de datos. ¿Sí? Este ejemplo podemos ver que se está devolviendo un varchar o un varchar, ¿sí? Con el cual pues nosotros retornamos esta función. Vamos a hacer este ejemplo. Voy a hacer este ejemplo en el SQL Server y vamos a realizar unas cuantas precisiones sobre el mismo. Aquí está la función. La función se llama en mayúsculas. Voy a crearla en la base de datos. Ojo, esto es muy importante. Crear en la base de datos. Las funciones se crean por base de datos. No se crean para todas las bases de datos. Se crean funciones, obviamente, por cada base de datos. Y aquí vamos a ver elementos bastante interesantes cuando creamos una función. Sí, aquí, bueno, aquí me parece que yo ya tenía alguna función creada, la voy a borrar. Las voy a borrar aquí, un tanto para realizar el ejemplo de ahora y que con eso no nos dé ningún error. Aquí tenemos algo bastante interesante, ¿sí? Tenemos lo referente a las funciones, los tipos de funciones. La función de tipo escalar, ojo, en la base de datos se van a almacenar, fíjense en estos elementos, funciones basadas sobre todo en tablas, es decir, que me van a retornar valores de tablas, y también tenemos funciones que van a estar orientadas a funciones escalares, es decir, que retornan un valor, y aquí tenemos funciones agregadas y las funciones del sistema, que obviamente son funciones que pues vienen integradas como habíamos hablado, ¿sí? Las funciones integradas, que pues ya les voy a mostrar un elemento bastante interesante de cómo pues ustedes pueden saber cuántas funciones tenemos en SQL Server y obviamente cómo utilizarlas. Un glosario se podría decir. Entonces, primero, la función se crea en la base de datos. Tenemos algo importante siempre que nosotros utilicemos, es identar nuestro código. Esto nos va a permitir sobre todo tener un orden, se podría decir un estilo para saber cómo está nuestro código identado, ¿no? Identar es una técnica bastante útil, ¿no? ¿Qué hace esta función? Esta función ingresa un nombre, un apellido, parámetros de entrada, ojo, cómo se definen las variables y obviamente está realizando o retornando un tipo de dato que dice que es un varchar de 100. En el retorno, nosotros estamos retornando, ¿sí? Estamos retornando la unión de el apellido y el nombre, pero en mayúsculas y separado por una coma. ¿Qué tal si yo pongo mi nombre aquí? Pongo Henry. Obviamente todavía no está ejecutada la función. Yo ejecuto, se va a crear en la base de datos Norway. Si nosotros vemos en la parte de escalar, voy a hacer un refresh, ya está la función escalar en mayúsculas. ¿Sí? ¿Cómo ejecuto las funciones? Dos alternativas. El print es una instrucción que me permite imprimir los datos, obviamente, imprimir los datos ya sea de una función o cualquier otro elemento. Si ponemos execute, me imprime los datos. Algo muy importante, el uso de esquemas. ¿Qué es un esquema? Un esquema me permite tener un conjunto de objetos a los cuales yo puedo asignar a un determinado rol de usuario para poder darle permisos de acceso. Es decir, yo también tengo la posibilidad de a una función asignarle un esquema. Y cuando se asigna ese esquema, varios usuarios que tengan permisos sobre ese esquema van a poder ejecutar la función, ¿sí? Todo este nivel de permisos, en algún momento ustedes ya hicieron una consulta, que es muy importante que pues tomen en cuenta, sobre todo que el nivel de permisos que nosotros accedemos o damos a nuestros objetos van a ser importantes, sobre todo para establecer seguridad, ¿no?
Esta es una forma de ejecutar y otra forma de ejecutar es la siguiente. ¿Sí? Pongo select y llamo a la función. Aquí, si es que ya está creada la función, puede ser algo como esto, ¿no? DBO punto, aquí pongo el nombre de la función en mayúsculas y fíjense, solo pongo los parámetros, ¿no? Pongo los parámetros y la ejecuto. ¿Sí? Ejecutada la función. Otra forma de ejecutar es en una consulta. Yo también pudiera llamar una función en una consulta. Digo, select asterisco from, digamos, employees. ¿Sí? Quiero que los empleados, como los empleados tenían, voy a poner aquí ID, employee ID, coma, era el otro, voy a ponerle voy a poner la función. Y aquí voy a poner un alias, voy a poner nombre, por ejemplo. Nombre completo. Y aquí pues pongo los campos, por ejemplo. El primero diría first name y el otro pondría last name. ¿Sí? Y ejecuto. ¿Sí? Estoy usando la función o estoy reutilizando esa función en una sentencia select. Entonces, otra forma de nosotros poder utilizar también es de esta forma. Reutilización de código, ¿no? Estoy utilizando en mi consulta para obtener lo que necesito. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta que esta función me devuelve un resultado, me devuelve un solo resultado, que en este caso es un varchar de 100. Pero ustedes dirán, bueno, aquí me está devolviendo más de un resultado. Ojo, estoy haciendo una consulta y para cada fila me está devolviendo un resultado. Esa es otra cosa. Estoy utilizando dentro de una función select para poder realizar este tipo de ejecución. ¿Sí? Ahora veamos, ¿qué tal si quiero hacer una función? Le ponemos create función, pongámosle división. Voy a poner aquí número 1 que sea entero y el número 2 que sea entero, por ejemplo. ¿Sí? Voy a poner returns int. ¿Sí? Pongo as, aquí pongo begin, end. Y aquí van mis instrucciones. Y digamos, voy a poner aquí una variable que sea resultado. ¿Ya? Entonces aquí digo resultado va a ser igual al número 1 dividido para el número 2. Y al final solo retorno resultado.
¿Qué inconveniente puedo tener con esta función? División para 0. División para 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes vieron la parte de control de errores. Se puede utilizar lo referente al try y el catch, ¿sí? Y poder solucionar algo como esto, ¿sí? Entonces yo puedo aquí crear mi función, pero creo la función y solo, digamos, la voy a ejecutar. Select dbo punto división, digo 1,0. Bueno, primero hagámosle una que sí sirva, ¿no? 1 y aquí pongamos 5. El resultado debería ser 2. Sí, correcto, pero ¿qué sucede cuando puse un 0? Me sale un error. Entonces no tengo validado. Yo puedo utilizar el try y el catch aquí, ¿sí? ¿Qué tal si yo digo algo como esto? Digo begin, aquí pongo try. Oh, aquí puedo poner try. Y aquí me parece que utilizaba el begin. And todo esto debe estar dentro de... Aquí pondré el catch. Begin. End. Aquí, qué sé yo, pongo resultado igual a 0. ¿Puedo hacer algo como esto? ¿O no? Veamos, aquí me está saliendo un error. Sintaxis incorrecta. Creo que estoy equivocado en el try y el catch. Déjenme recordar. Déjenme verle un poco aquí. El try y el catch, me parece que estoy equivocado. Sí, estoy equivocado y esto es de esta forma. Esto va de esta forma, me parece. Begin try and try. Catch. Tendríamos el end catch. ¿Sí? Pues de esta forma tendríamos, ¿no? Aquí le hago un alter. Qué sé yo, lo que estoy haciendo es simple, ¿no? Si es que hay un error, me pone al resultado siempre 0. Sí, bueno, ya dependiendo. Uy, aquí tengo un error. A ver, veamos. Me dice begin try dentro de la función. Invalid use. ¿Por qué me dice invalid use? A ver. Qué raro, no puedo ocupar aquí. Me está diciendo que no puedo ocupar. A ver, vamos a hacer otra cosa. Para no complicarnos. Pondría if, aquí digo if, qué sé yo, num2 es mayor que 0. Ya. Si es mayor que 0, haga esto. Ya le vamos a ver lo del begin y el end, del try y el catch. Begin. Y aquí le pondría de pronto un else. ¿Ya? Entonces digo, si es mayor que 0,
hágame. Ah, ya sé qué es. ¿Cuál es el error? Capaz que sí estaba bien. La declaración de la variable debía estar afuera. Creo que eso de ahí era el error. Creo que ese era el error. Bueno, en todo caso ya pues me di cuenta de esa parte después. Bueno, en todo caso sí cómo usar el begin y el try y el catch, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? De igual forma, utilizando un if hago lo mismo, ¿no? Digo, si el número es mayor que 0, hágame la división. Caso contrario, siempre le ponga 0. Veamos. Me pone 0. Aquí pongo 5. Me da el resultado. Entonces, muy importante esto. Sobre todo, siempre utilizar en funciones el control de este tipo de cosas. Podemos tener excepciones, que de pronto tengamos muchas líneas de código y que de pronto tengamos una excepción. Utilicemos la posibilidad de mostrar los errores. Siempre cuando utilicemos esta parte de valores, de datos, siempre es importante nosotros realizar comprobaciones de nuestros valores que podrían causarnos problemas. En este caso utilicé un if, pero sí se hubiera podido utilizar un try y un catch, ¿sí? Para hacer este elemento, ¿sí? Veamos si es que era eso que me quedé con la duda. Try, veamos aquí. Sí, parece que sí, eso era. Era la de pronto el orden. Ah, no, no me deja. No. Me dice que no puedo utilizar. Sí, en efecto no me deja utilizar en una función. Ya le voy a revisar más a fondo esta parte para poderles dar la guía adecuada. Pero, ojo, cuando utilizamos funciones, siempre es importante, ojo, ¿qué estoy haciendo aquí? Fíjense en esta parte de aquí. Yo tengo la asignación de mi variable y al final estoy realizando el retorno. El retorno de este que dice resultado es un int. Es muy coincidente a este int que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, de tal forma, yo tengo la posibilidad de realizar este tipo de elementos. Ya, le estaba revisando un poco la información del trail catch y dice que vamos a ver aquí, dice que el begin try es el código que queremos detectar errores. Dice, pero dice que se utiliza en try catch dentro de una función. Voy a ver si es que les comparto esta parte de aquí. Y obviamente el trail catch dentro de una función no se puede utilizar, pero dice que yo puedo utilizar en ejecución, por ejemplo. Aquí en ejecución puedo utilizar el try, el begin try, aquí begin try. Y puedo utilizar obviamente el catch aquí. Eso me dice lo que estaba leyendo, ¿sí? Y el begin catch. Qué sé yo, print error, qué sé yo. Entonces puedo usarlo de esta forma, me dice, ¿no? Ahí se podría utilizar a la hora de llamar una función. Eso es lo que me dice que se puede hacer en SQL. Ahora, sí puedo utilizar el trail catch cuando realizo la parte esta de el uso en procedimientos almacenados me dice que sí puedo utilizar. Con todo, yo lo voy a investigar un poco más para poderles dar la guía adecuada.
¿sí? Entonces, en funciones es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este tipo de elementos, sobre todo cuando especificamos o cuando pues especificamos nuestros valores y resultados, ¿no? Podemos crearnos una sentencia o una serie de sentencias que se validen. Siempre que utilicemos un if, utilicemos un else. En las sentencias de control, eso les había dicho, no deben quedar las sentencias de control pues sin cerrarse, sin validar condiciones, ¿no? Entonces es muy importante. Estas son funciones escalares porque retornan un tipo de datos, solo un valor. Esta función acá que teníamos en mayúsculas retorna de igual forma solo un valor, ¿sí? Ahora vamos a ver otras funciones. Vamos a ver otras funciones aquí, que son las funciones de tipo tabla. Y aquí vamos a hacer un par de ejemplos, ¿sí? Uno, utilizando la parte esta de retornar un select, o la otra, retornando los datos de una variable tipo tabla, ¿sí? Entonces, estas funciones de tipo tabla, lo que nos permiten es retornar un conjunto de datos, filas y columnas. Y pues, obviamente, se construyen tomándose en cuenta de que va a retornar una tabla. Aquí en el returns, nosotros especificamos el retorno de una tabla. Vamos a hacer este ejemplo. Obviamente con su debida ejecución. La ejecución cambia, como nos fijamos aquí, cuando es una función que retorna datos en una tabla, se le pone select asterisco from el nombre de la función. ¿Sí? Entonces voy a compartir el SQL para mostrar cómo realizar este tipo de elementos. Entonces aquí podemos utilizar la función. Aquí pongámosle tabla. Pongámosle el ID del empleado. Aquí vamos a hacer de la tabla employees, ¿no? Aquí dice que vamos a utilizar, bueno, fíjense que estamos utilizando, utilicémosle este select que tenemos aquí. ¿Ya? Y le vamos a poner aquí un where con el employee ID. Entonces estoy haciendo el select en donde pues estoy retornando el employee ID en esta función. ¿Sí? Simplemente realizamos la ejecución y aquí al momento de ejecutar nuestra función, fijémonos que nos trae los datos que se solicitan, ¿no? Al empleado y obviamente dentro de esta función estoy llamando a otra función, ¿sí? Dentro de la función tabla estoy llamando a la función en mayúsculas y ojo, dentro de en mayúsculas también estoy llamando a una función que tengo integrada en mi motor de base de datos, ¿sí? Esta es una alternativa de crear una función que estoy realizando en este momento, ¿no? Ahora, tengo también la posibilidad de crear una función, pero en este caso es utilizando una variable de tipo tabla, ¿sí? Utilizando una variable de tipo tabla. Entonces, ¿cómo realizamos este tipo de elementos? Primero, voy a realizarme un select en donde quiero saber el total de las ventas de un producto, ¿sí? Voy a hacer un select aquí, select, digo asterisco from products, voy a poner un alias, inner join order details, pero como order details tiene espacio, debo ponerlo de esta forma, ¿no? Order details
OD y voy a decir on P punto product ID es igual a OD punto product ID. ¿Sí? Si hago un select de esto, tengo los productos y ahora voy a utilizar, digamos, el product name, coma, sum, digamos, de od.unit price por od.quantity. ¿Qué me faltaría en esta consulta? ¿Me deja o no hacer este select? Falta el group by por la suma. Correcto, muy bien. Falta el group by para, obviamente, tomar en cuenta. No puede ejecutar porque me va a decir, tienes una función agregada y falta el group by, ¿no? Digamos, group by product name, ¿ya? Voy a poner algo más, voy a poner aquí un where. Es conti igual 1, solo para pasar como parámetro el valor de discontinuo. Ya, aquí tengo mis datos. Si cambio esto, me muestra mi información y pues quiero crearme una función para esto. Voy a poner create function. Voy a poner, pongamos el nombre de ventas, productos. Voy a poner el campo que quiero como parámetro. Le vamos a poner discontinued, creo que es bit. Aquí le ponemos el returns. Table. Eso quiere decir que voy a retornar una tabla. Pero aquí viene el asunto, ¿no? Aquí voy a poner esto. Antes de esto voy a poner aquí ventas que sea de tipo tabla. Ojo, aquí estoy poniendo ya el nombre de mi tabla, ¿no? Que voy a retornar. ¿Sí? De mi variable tipo tabla. Y aquí voy a poner los campos de esta variable. El product name, bueno, pongámosle aquí en products. Para saber qué tipo es. El product name dice que es un embarchar de 80. Entonces aquí pongo producto. Varchar de 80. Coma, digamos el otro campo que se llama total. Y me parece que es del tipo, a ver si no recuerdo, creo que es del tipo money. El unit price, sí, del tipo money, pongámosle. Y ahí está mi tabla creada. ¿Sí? Esa es mi variable de tipo tabla. Entonces aquí viene el as, aquí viene el begin. Ponemos el end. Vendrían todas las instrucciones que yo crea que quiero validar. ¿Sí? Importante tomar en cuenta esto. Ah, bueno, aquí estoy equivocándome, perdón. Aquí
no ponemos como, estos son variables, ¿no? Aquí solo son los nombres de los campos. No van como variables. Aquí solo el único que va como variable es este que dice ventas de tipo tabla. Me estaba equivocando. Entonces aquí iría las instrucciones que yo creo convenientes. Voy a poner aquí un insert ventas, ¿sí? Y aquí voy a poner el select que tengo acá. Pongo el select, ¿sí? Obviamente voy a poner el campo con el cual va a ser mi parámetro, ¿sí? Y al final debo poner un return, ¿sí? Y el que va a retornarse obviamente va a ser esa variable. Aquí está cómo crear una función utilizando una variable de tipo tabla, que sería esta de aquí. Y obviamente mi consulta debe tener el mismo número de columnas, ¿no? Si que tiene más, voy a tener un error, voy a tener una excepción. Entonces es importante tomar en cuenta eso cuando realizamos este tipo de elementos. Entonces yo lo hago de esta forma, ejecuto. Ay, me salió aquí product name. Me he equivocado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Product name. Aquí está. Me salió un error porque no he puesto completo el nombre del campo. Se ejecutó y hago un select asterisco from dbo punto el nombre de mi función. Diría 1 era para los discontinuados y debería darme la lista de productos discontinuados. Si pongo 0, obviamente la lista de mis productos que están vigentes. ¿Sí? Dos formas de utilizar una función que retorna datos de una tabla. ¿Sí? La una utilizando esta forma que tenemos aquí, en donde en el return está inmerso la consulta, y la otra creándome una variable tipo tabla y insertando los datos de mi consulta en dicha variable. Cualquiera de las dos es válida. Muy importante siempre tomar en cuenta lo que vamos a retornar y el tipo de función. Ojo, aquí dice que voy a retornar una tabla. Acá dice que voy a retornar una tabla. ¿Sí? Esto es muy importante, sobre todo tomar en cuenta cuando nosotros realicemos funciones a la hora de utilizar en SQL. Entonces, lo que nos dice, ¿sí? Y nos retorna más de un valor. Y no solamente más de un valor, sino nos retorna una tabla, nos retorna filas y columnas, ¿sí? Entonces, esto es importante sobre todo tomar en cuenta. Vamos a tener una serie de funciones integradas en nuestro catálogo de SQL Server, y esto es importante sobre todo tomar en cuenta cuando nosotros utilizamos la parte de, sobre todo, la parte de utilización de funciones. Aquí voy a mostrarles, a ver, déjenme compartir la pantalla del campus virtual, y aquí pues está un elemento, bueno, está la presentación, y aquí tenemos un material de funciones integradas que sería bueno que pues obviamente se haga su revisión, en donde pues tenemos las funciones por categorías: categoría de función, funciones de configuración, funciones de conversión, funciones de cursor, tipos de funciones de hora y fecha. Si me voy aquí funciones matemáticas, puedo ver todas las funciones matemáticas que tengo e ingresan y pueden saber los argumentos que tienen las funciones, obviamente con un determinado ejemplo. ¿Sí? Si quiero saber la función para elevar a la potencia algún número,
aquí tengo la expresión, fíjense, ¿sí? Y los ejemplos de elevar la potencia numérica. Entonces, en este link que les acabo de poner en el campus virtual, ¿sí? Van a tener las funciones integradas de SQL Server y pues de hecho es muy importante que la revisen. En algún momento pues de memoria no nos vamos a saber todas, ¿no? Y pues esta guía de referencia nos permite sobre todo realizar operaciones que de pronto ya están definidas en SQL Server y que pues podemos reutilizar, ¿sí? Esto es con respecto a funciones, ¿sí? A la parte de funciones. No sé si hay alguna pregunta, por favor, sobre este tema, alguna inquietud. Y de hecho, pues la parte del algoritmo realmente es la que debemos nosotros, es la que realizamos, ¿no? Importante siempre a tomar en cuenta, y esto voy a regresar a la sintaxis de la función, el nombre de la función con sus parámetros, el tipo de dato que voy a retornar, el as, begin y end, y pues el return de preferencia siempre ponerlo al último, como se lo hizo en este caso, de pronto en la función esta de la división. Fíjense que el return lo estoy poniendo al último de las instrucciones, ¿no? Es la última instrucción que va a retornar. Es de hecho una buena práctica realizar este tipo de elementos y no de pronto estar asignando un return en cada lugar de mi código, ¿no? Eso pues a la vez me puede producir errores. De preferencia, guardo en una variable y al final solo estoy retornando esa variable. ¿Hay alguna inquietud, por favor, con respecto a este tema? ¿Preguntas? ¿Está clarísimo? ¿Está difícil? No hay duda, ingeniero, por mi parte. Ya, entonces vamos a proceder a hacer el ejercicio en clase. Ya les voy a mostrar cuál es para que adelantemos la parte de la actividad, ¿sí? Para que adelantemos la parte de la actividad. Y aquí tenemos, ¿sí? Profe, cuando usted aplica el trick catch para mostrar el resultado, ¿no es cierto? No dentro de la función. Dentro de esa función ya es necesario poner igual el else o ya no, ya. Depende, Cuando va. es que depende muchos casos, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjame compartir. Si nosotros tenemos algo como esto, aquí pues mi try catch evaluaría todas estas sentencias de pronto. Y aquí hay un if y un else. Entonces ahí viene el try y el catch, lo que hacen es evaluar si es que las líneas de código tienen errores, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el try y el catch, ¿sí? Y tú dices si es que alguna de ellas tuvo un error y pues nosotros le enviamos al catch. Si tuvo un error, van a ejecutarse las líneas o instrucciones que estén en el catch. No necesariamente va un if y un else, de pronto tengo un while, de pronto tenga otra serie de instrucciones, ya depende del algoritmo que yo quiera hacer. Sí, pero de lo que estoy viendo me parece que, bueno, ustedes realizaron una investigación, ¿no? Me parece que el try y el catch en funciones no se puede poner. Me parece que no. Con todo yo lo voy a revisar bien y les para darles una idea. Pero el try y catch en funciones no se utiliza. Se podría utilizar en procedimientos almacenados, sí se puede utilizar en procedimientos almacenados y para validar funciones, es decir, para validar toda mi función, cuando la ejecute, ¿sí? De ahí hay otros elementos para verificar errores, como es el @error, que ustedes también consultaron, de pronto el raise error para generar un error, ¿sí? Ya depende las distintas técnicas que ustedes puedan utilizar, pero por lo pronto el try y catch no se puede utilizar en funciones, ¿sí?
Solo se puede utilizar en procedimientos y cuando esté ejecutando la función, cuando esté llamando la función para su ejecución. ¿Sí? ¿Alguna inquietud más, por favor? Aquí es lo que estaba revisándole. Un poco de el trail catch. Pues y veo que solo se ejecutan de pronto, fíjense, en procedimientos, pero a la hora de llamar a funciones, ¿no? De ejecutar funciones, ¿no? No hay nada que diga dentro de una función, pongo un try and catch. Ok, pueden utilizar el raise error también o otras funciones que ustedes consultaron y lo que van a hacer es lo siguiente, ¿no? Van a hacer este ejercicio. Estos ejercicios vamos a ir adelantándolos, ¿sí? Aquí hay unos ejercicios de funciones escalares y acá dice de funciones tipo tabla. Vamos a empezar a hacer. No vamos a realizar la participación masiva, porque obviamente, o bueno, vamos a tratar de hacer la participación por lo menos del primer ejercicio, ¿sí? Vamos a ir participando, van acabando y van mostrándome y les voy registrando, ¿sí? Así es que con eso vamos un tanto revisando, ¿no? Aquí dice realizar una función, la segunda dice que obtenga el resultado del número elevado a una cierta potencia. Fijémonos que aquí en la semana 12 yo ya les había puesto un, un link para las funciones integradas, ¿no? ¿Qué sería esta función de tipo matemática? Entonces me voy a buscar las matemáticas y aquí tengo la función power y aquí me dice cómo usar la función power que me devuelve la expresión elevando a una potencia especificada. La expresión elevando a una potencia que yo especifique, ¿sí? Entonces utilizaría dentro de mi función, llamaría la función power para elevar al número que yo selecciono, ¿sí? Vamos a intentar hacer, por favor, con el objeto principal de que ustedes puedan, si tienen alguna duda, poder orientarles con respecto a esto de las funciones, ¿sí? Entonces, manos a la obra, jóvenes. Cualquier cosa, los micrófonos están abiertos, pueden levantar la mano para poder ir dando paso de acuerdo al orden en que vayan acabando, ¿sí? Por lo menos la primera función. Que vendría a ser la que se va a cargar en este momento. ¿Sí? Esta primera función. Que dice que realice las 4 operaciones básicas. ¿Qué ocuparía? Podría ocupar if, podría ocupar se podría decir también el case, ¿sí? Y para validar los errores no necesariamente tiene que devolver un valor entero, podría devolver un texto concatenado con el resultado de la operación y con eso podría controlar los errores, ¿no? Entonces ahí pues tienen varias alternativas, hay varias soluciones para este tipo de elementos, ya depende pues su conceptualización sobre este caso. Entonces vamos a tratar de resolver, van levantando la mano quienes vayan acabando para poderles ir revisando lo que han hecho. ¿Sí? Manos a la obra entonces. Cualquier cosa, igual está activo los micrófonos para que puedan expresarse o preguntar. La mano levantemos de preferencia para poder dar paso a cualquier en forma ordenada.
Que un compañero pregunta, dice, por favor, ¿cómo veo los datos en la tabla creada con la función? Llamamos a la función como estaba especificado aquí. La variable tipo tabla es ocupada en la función, ¿sí? Y se retorna, ¿no? O retorna ya a mi variable. Aquí es donde hago el select. Pero si quisiera hacer más operaciones sobre esa variable tipo tabla, obviamente hago un select dentro de esa a la variable, pero dentro de la función, obviamente. Porque recordemos esto, ¿no? Muy importante. No puedo hacer un select arroba ventas porque no es una variable global, es una variable que está dentro de la función y va a funcionar, obviamente, o va a poder ser invocada dentro de la función, más no afuera cuando hago un select. ¿Sí? A ver, Pablo, tienes el segundo ejercicio. Si deseas mostrarnos, compartirnos, por favor, antes de que, bueno, nos comparta Pablo, es importante, sobre todo, siempre les coloco yo, pues, ejemplos o los scripts que hacemos en clases, les coloco yo en la parte de recursos o material de estudio, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí está, bueno, este material de estudio está referente a esto. Les voy a subir este script que acabé de hacer aquí en clase para que lo puedan ver, ¿sí? Voy a poner como ejercicios. Clase funciones. Para que puedan, sobre todo, pues, revisar lo que se hizo en clase, ¿sí? Aunque les voy a subir. Les voy a subir el archivo para que puedan tener como ejemplo de referencia. Ok, ya está ahí en el campus virtual para su revisión en la parte de comprobación y vamos a dar paso a algunos compañeros para que
Empecemos. Primero, Pablo nos quería mostrar lo que ha hecho. Por favor, Pablo, ¿nos puedes compartir? Y luego les damos paso a quienes levantaron la mano. Bueno, dice que le dio un error. Vamos a darle paso a Yomara Zapata. Por favor, Yomara. ¿Puedes compartir tu pantalla o tienes alguna inquietud? Ok, ya nos compartió Yomara. Correcto. Aquí estás validando si es que es 0, ¿verdad? Es que esa es una división y le pones 0. Muy bien. Muy bien. A ver. Vamos a darle paso a Jefferson. Ok. Hiciste el segundo ejercicio. El segundo ejercicio está ya por lo que tengo creado. Entonces, aquí está. De un error ahí. Ajá, tengo un error, me dice, con el objeto. Creo que es publicación. Es por el valor. Se va a desbordar, ¿no? Ajá. Entonces hay que poner un validador de que la potencia o el número no sea Están elevados. tal valor, ¿no? Con eso vas a poder tener la parte de condiciones, más bien deberías un poco tomarla en cuenta. Recordemos que aquí nos dice que elevemos un número, ¿sí? Aquí compruébale que aquí lo que te está dando es que hay un objeto, dice, te da el error. Ponle alter, Ya, ejecútale y ponle un alter, ¿no? O ya, ejecútale para que le pruebes. Pone abajo select potencia num y pon número 1 y número 2 para probar. Abre paréntesis y ciérrale, ¿no? No pongas la coma después de la función. Abre paréntesis, número 1, coma número 2. A ver, estamos equivocados. A ver, select, el nombre de la función se llama potencia-num. ¿Ya? Estás poniendo mal ahí. Esa arroba está. Abre paréntesis a continuación de eso. A continuación de potencia num. A continuación, no abajo. ¿Ya? Abre paréntesis. Pero unido. No separes. Ya, pongo un número ahí. 1 ponle. Coma. 1,2. Ya.
Cierra paréntesis. Ejecuta eso. Pon DBO punto potencia num. Al inicio. No. Al inicio y DBO punto. Ya, ahí ejecuta. ¿Ya? Pero tenemos un error. Sin embargo, tenemos un error. 1 para 2. Ah, sí está bien. A 1. Sí. Sí, es justo uno. Ok. Para dos. Hay que validar los límites nada más. Ahí está bien. ¿Sí? Bien. A ver, Pablo, muéstranos tu solución. A ver, aquí no es necesario que el resultado sea una... Estás poniendo el resultado como un parámetro de entrada. No es el resultado un parámetro de entrada. Sí, el resultado es una variable interna de tu función, pero no es un parámetro de entrada. Porque si no, eso indica que siempre tengas que ingresar esa variable, que es lo que estás haciendo en la parte de abajo. ¿Sí? Te va a dar un error ahí porque no has compilado la función de nuevo, alter. Ahí sí. Pero también te va a dar otro error. No está declarada la función en la variable resultado. Entonces, después del begin, primero que tienes ahí, pon declare espacio, el nombre, el tipo. Ok, listo, Pablo. Carlos, más bien. Ok, listo, Carlos. Vamos a dar paso. Vamos a dar paso a Fernando Pérez, por favor. Es el primer ejercicio. Bueno, primero creo la función con el número 1, el número 2 y la operación que viene a ser un carácter. Retorno un entero. Valido si n2 es igual a 0 para evitar el tema de la división a 0. Y le hago mayúsculas a la palabra que viene en la Perfecto. carácter de operación. Para evitar que pudiera ejecutarse, que pudieran escribir mayúscula o minúscula. Ya, perfecto. Entonces, por ese caso, retorno 0 y dentro de otro return le pongo el case. Igual voy validando, convierto a mayúsculas la palabra operación, la variable operación, perdón, y voy devolviendo el valor de las operaciones. Ok. Por caso contrario, retorno un 0. Puedo ejecutar. Pone un número normal. Ya, correcto. Listo. Listo, Fernando. Gracias. Ya te registro. ¿Alguien más, por favor?
se olviden de ir participando para poder ver cómo les ha ido y pues sobre todo corregir en el caso de que tengan algún inconveniente. Andrés, ¿alguna duda o quieres compartir tu ejercicio? Compartir el primer ejercicio. Listo, Andrés. Por favor, comparte. Aquí tenemos la función y he tomado como echar uno para ver que pongan el signo de la operación. ¿Listo? Y cuando se escoge, ejecuta la operación. Solo esto le puse como prueba. Y tienes otro case dentro de la división. Sí, para validar la división para 0. Entonces, si es que el número 2 es 0, la operación me da 0. Caso contrario, me la genera. Correcto. Muy bien. Muy bien, Andrés. Listo. Gracias. Gracias a ti. Inge, ¿le puedo compartir? Claro. Compártele más. A ver, desde el segundo. Sí, Inge es el segundo y también tengo el primero, pero tengo un error para ver si por favor también me ayuda. Pero el Claro. segundo sí me salió. Ya, vamos a ver el primero. Ahí en toda ¿cómo se llama? La búsqueda me está saliendo un 0. Me sale 0. Y le estaba tratando de ver en qué parte le usé mal. A ver, dice, si número 2 menor o igual que 0. Ya. Aquí está el case. Cuando se suma, sume los dos números. Está yéndose siempre al else. Sí, se está yendo. Siempre me aparece el 0. Si le pongo resta, también se va a 0. Sí, igual. Puede ser que es varchar y por eso toma espacios en blanco. No hay que hacerle un trim.
Sí, yo creería que le ponemos de pronto varchar, pero no, o sea, sí está varchar. Pone el tamaño del varchar, aunque no creo que sea eso. De pronto, claro, por eso como no está definido. Sí, ahí Ya. sí me salió. Ya, Inge, muchas Ok, gracias. pero aquí una recomendación. Veo que estás creando N funciones. Ahorita, si te vas a la parte donde dice programación, aquí, a programación, debes tener ya tres funciones de operación. Algunas funciones. Solo utilicemos alter si vamos a cambiar, para que no tengas muchas, ¿ya? Ya, Inge, gracias. Patricio Vargas. Ya, Inge, ya le comparto. Igual Inge, sí, yo le creé una función llamada aritmética, igual declaré dos variables y le puse tipo varchar y dentro de la función ahí le declaré los procesos que va a hacer. ¿Sí? Correcto. Ya, y le mando a ejecutar igual. Igual le sale 15 y le pongo igual una suma. Igual me sale 25. ¿Sí? Le mando a hacer la edición. Me sale... Me sale bien Inge. Pero acá Inge, verá aquí en la multiplicación, quería que me ayude. La división, ¿por qué no salió? Eso, pero sí le probé y sí salió, pero déjenme ver Inge un ratito. Ahí está, Inge. Pusiste mal. Sí, le puse Escrito. mala. Ya. Sí. Inge, aquí ayúdeme en la multiplicación, no sé por qué no se me multiplica. Verá, le pongo multiplicación. Y debe salir 100. Ya. Sale 0. Déjame ver la variable de la operación. Y dice 10. El texto multiplicación tiene más de 10, está truncando. ¿Dónde está? Aquí. Sí. Ponle 20. Entonces, 20. Hazle un alter. Ya. Hijo. ¿Qué No pasó? sale nada. A ver, alter. Correcto. Multiplicación. Ahí, sí. Listo, Inge, gracias. Listo. Gracias. A ver, alguien más levantó la mano. Patricio Vargas ya está. William. Sí, Inge, aquí está el segundo ejercicio. Lo que le quería hacer era una pregunta, Inge. ¿No voy a usar el print dentro de funciones? Pero recuerda que el print solo te imprime un resultado, pero tú vas a retornar un valor, o sea, puedes utilizar el print, pero Lo que el pasa es print que te hay un devuelve un mensaje. texto.
El print te Lo que devuelve pasa- entero. Dime. Claro, o sea, lo que le quiero poner es un else para que mande el mensaje que está acá, pero no valió con el print. Entonces no te compliques, o sea, lo que deberías hacer es tu resultado no sea O sea, entonces deja nomás así. claro, o sea, lo que deberías hacer es de pronto utilizar un raise error. ¿Ya? Entonces el raise error te genera ese error personalizado. O en vez de retornar un entero, retornaría un varchar y pues el resultado lo pongo print o pongo concateno el texto para que sea o forme parte de un resultado, qué sé yo, el resultado es tanto. Y si te dio un error, le pones lo que tú pusiste en ese else. O sea, no que retorne un entero, sino que retorne un texto. En ese texto inmerso, tú pondrías el valor de tu cálculo, por ejemplo. ¿Sí? Podría ser algo como eso. No sé Ya, si me gracias. entendiste. Sí, sí, lo entendí, ya lo voy a intentar hacer. Ok, listo, te registro, Will. Catherine, ¿tienes ahí algo que nos puedas mostrar? Sí, Inge. Listo, cuando quieras. Ahí está, es la primera. Yo le hice con ifs. No importa, no importa. Ya, Siempre es entonces, bueno, ahí importante, está. o sea, está bien, pero siempre tomemos en cuenta el if con respecto al case optimiza bastante el código, ¿no? Y sobre todo tú podrías eso tomar en cuenta, pero no quiere decir que esté mal, porque sí es optimizar líneas de código con el case, ¿no? Pero veamos. Ok, listo. Entonces aquí le valida, le puse un carácter para enviar lo que es el tipo de operación. Correcto. La validación de la parte de la división para cero. En este caso yo le estoy retornando enteros. Vi que es mejor tal vez devolver un float para que me salga la división. Así es. Te probé Ajá. la división, por ejemplo, tenía 5 y 6 y como es un decimal me retornó 0. Así es. Sí, sí, Pero está al bien. hacer una división exacta, ahí sí Con, me retornó con valor. flotante. Ajá. Sí, sí. Entonces ahí sí me retorna. Eso es lo que no te debería, bueno, ya le altero para que sea con flotante para que me dé El los valor resultados. correcto. Ajá. Entonces de ahí igual el tema de la suma, resta, eso también sí se está Sí, realizando. muy bien. Muy bien, Catherine. Muchas gracias. ¿Alguien más?
¿Alguien más, por favor? De igual forma, recuerden que es participación, ¿sí? No estamos evaluando si está bien o está mal, sino para orientar, para guiar lo que estén haciendo. Así es que, por favor, es importante que, pues, puedan mostrar lo que están haciendo para yo poder saber y tener una idea de que están haciéndolo bien y si no, poderles orientar mejor, ¿sí? Por favor. A ver, Danilo. Danilo dice que ya tiene aquí. Si es que no tiene micrófono, no importa, Danilo, pero por favor, muéstranos lo que has hecho. A ver, estás haciendo el primer ejercicio. Correcto, con los if. ¿Ya? Estás usando un return para cada if. De preferencia solo hacemos una asignación. Ya estás haciendo la asignación, ¿no? Solo haz de preferencia, o sea, como mejor quita todos los return y solo haz un return al final nada más. Ojo que aquí estás usando un if aquí de multiplicación, pero estás dejando un if abierto, no estás cerrando. Es que poner un else. ¿Qué pasa cuando no sea ninguno de esos valores? ¿Sí? Entonces, por ahí, ojo, que la mayoría de errores vienen, ¿no? Cuando nosotros no controlamos ninguna condición, ¿qué es lo que pasaría con tu programa? Si te ponen un texto que no es, pues se va a desbordar, va a generarte un error. Siempre es importante poner las condiciones, cerrar las instrucciones de control, ¿sí? Ok, ya te registro la participación, Danilo, ¿sí? Muy bien. Por favor, alguien más, es importante que participen para saber cómo les va, poderles orientar, ¿sí? ¿Alguien más, por favor? Yo, Inge. Listo, compártenos tu pantalla ahora. Inicio.
Ok. Listo, muy bien. Si le pones 0, debería darte 0, ¿no? Muy bien. Listo, Vinicio. Gracias. Ya dije. ¿Alguien más, por favor? Ya se va acabando el tiempo. A ver, compañeros, tengo 7 compañeros que no han participado, por favor. Háganlo para poder saber cómo les va. Hay un compañero en el chat. Sí, dice que no puede presentar porque está en su trabajo, me dice. Bueno, tengo Danilo que ya participó, pero alguien más, por favor, que participe. Bueno, vamos tomando lista. Hay que no quieren participar. Recuerden que la participación en clase es importante. Ya vieron que el anterior bimestre pues se tomó en cuenta para el seguimiento, la nota de seguimiento, ¿sí? Así es que es importante que participen. Es la única forma de poder validar lo que están haciendo y saber si pues necesitan asistencia o no. Asistencia con respecto a lo que hemos visto el día de hoy.
Inge, disculpe, ¿le puedo presentar lo que hice? Claro, Ya le comparto, Inge, deme un minutito. muchas gracias. A ver, Ricardo. Este es de la potencia, ¿no es cierto? Ok. Sí, Inge, ahorita. Así, Inge, ahí es el que me salió. Ok. Listo, muy bien. ¿Listo? Gracias, Inge. Listo a ti, gracias. Vamos a darle paso a otro compañero que estaba levantando la mano, que no le vi. Brian Chandy. Listo, Brian, cuando quieras. A ver. No, es lo mismo. Ok, está validándose el 0. Pone 0. Sí. Listo, listo, Brian. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomar lista. Ricardo Achic. Presente, Inge. Buenas noches. Carlos Aguilar. Parece que sí estaba por ahí. Me escribió al chat Carlos Aguilar, él también presentó. Brian también. Catherine también. Cristian Galarza. Cristian. ¿Se encuentra aquí, Cristian? Marilyn Maldonado. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. William Ninahualpa. Presente, Inge. Buenas noches. Danilo Noroña. Está por acá. Jefferson Núñez también. Jefferson Pasquel. Jefferson Pasquel. Por chat, ingeniero. A ver, veamos. ¿Qué está el compañero? ¿Qué pasó, Jefferson? ¿No tienes la solución? Hay que participar, por favor. Fernando Pérez. Presente. Alexandra Pinos. Presente. Jordan Quito. Jordan Quito. No está. Andrés Ramos. Presente, ingeniero. Jorge Sosa Panta. Jorge Sosa Panta. El señor Sosa Panta me escribió y me dijo, Inge, que estaba todavía en el trabajo. Pero creo que si puede enviarme un correo sería mejor, ¿no? Claro, Inge, ya le voy a comunicar para Por favor. que le pueda escribir. Gracias, Inge, Inge. una disculpa. Sí. La solución era de Jefferson Pasquel, ¿no es cierto? Porque Sí. a mí sí me salió. Sí, Jefferson Pasquel. Ah, ya, listo, ingeniero. Disculpe la molestia. Edwin Vargas. Presente, Inge, buenas noches. Yomara Zapata. Si estaba por aquí Yomara. Sí participó también. Y César Zurita. Presente, Inge. Listo.
Por favor, participen quienes no lo han hecho todavía, pues háganlo. Y pues quienes ya lo hicieron, pues ya les tomé lista, pueden salir. Nos veríamos la siguiente semana y que tengan un buen fin de semana para todos, por favor. No se descuiden de hacer las tareas, que son muy importantes, sobre todo para que ustedes puedan validar y aprender lo que vamos haciendo cada semana. Que tengan un buen fin de semana con todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, A Inge. Hasta ustedes, luego. gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Pasen bien. Jordan Quito, que estás sin micrófono. Tienes un iPhone y no usas tu micrófono. Por favor, hay que participar, Jordan, ¿sí? Y eso va para todos también. Participen en clases. Después se quejan de que en participación les va bajo. Si se les da la oportunidad y no lo hacen. Sí, es importante que lo hagan, por favor. Y Jordan, dices que no tienes micrófono y tienes un iPhone. ¿Cómo es eso? Inge, perdón. Cristian. Sí, Inge, perdón. Estaba en una reunión de trabajo, por eso no pude hacer lo que es la participación en clase. No sé si me puso asistencia porque le escribí en el chat, pero no sé si lo vio. Recién Ya acabo de terminar. Ya reviso. A ver. En el chat, no tengo nada en el chat, a ver. Pablo. Cristian, ay. Ok, aquí tengo. Sí, Inge, no sé si la siguiente semana puedo recuperar lo que es la participación. Ya vamos a ver si hacemos algún ejercicio, ¿ya? Ya, Para ver si muchas gracias. recupera. Por favor, participen los demás, ¿sí? Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, Inge.